Buenos días, mis queridos compañeros. Estamos hoy 29 de octubre del 2025 con la primera sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a elegir el par de divisas EuroCAD, mi querido trader. Ya estuvimos viendo aquí los otros y pues vimos que era la mejor opción. Nos adelantamos un poquito del tiempo, pero pues no importa, mi querido trader. Vamos a ver si podemos operar en este tipo de divisas, mi querido trader. Bueno, en un principio ya sabemos que lo que necesitamos ver es la volatilidad que tiene el precio. Vemos que tiene una buena volatilidad, o sea, no está como tan... Está sano, me parece. Vemos en un principio también que estamos en una consolidación. Vamos a marcar nuestros puntos. Justo por aquí, mi querido trader, los puntos más importantes. Y enseguida, mi querido trader, yo creo que operaríamos en la siguiente velita. Vemos que vemos patroncitos como de Thuan, no, de Thuan, Killer, For One, Tuan, Killer, Killer, 3-1 y así sucesivamente. Entonces esperemos, mi querido trader, a ver qué me depara esta velita y vamos a operar justo cuando termine aquí en el 11:53. Vamos a ver si podemos operar. Si no, no hay problema, la dejamos pasar y seguimos operando, mi querido trader. Esta vela está muy buena, pero bueno. Vemos que entra el vendedor, mi querido trader. El comprador aquí entra despacio, el vendedor le responde, sigue entrando el vendedor, el comprador responde más fuerte. Si sube un poquitico, se pausa, vendedor entra, el comprador le responde más fuerte, mi querido trader. El vendedor entra, el comprador entra un poquitico, el vendedor le responde más fuerte, el comprador entra, el vendedor pum, baja el precio muy fuerte. Nunca había presentado esta fuerza, mi querido trader. Vamos a ver si la mantiene. El comprador entra, el vendedor le responde, comprador entra, el vendedor vuelve a bajar con mucha fuerza, mi querido trader. Vamos a ver. Aquí vemos fuerza por parte del vendedor. El comprador aquí ya empieza a entrar, pero el vendedor le responde con la misma fuerza. El comprador entra, sigue entrando el compradorcito. El vendedor aquí le responde, forma una especie de doble techo y sigue bajando el precio, mi querido trader. Pum, latigazo por parte del comprador. Nunca había entrado con ese latigazo. Aquí el vendedor empieza a entrar, mi querido trader. El comprador entra, el vendedor también. El comprador aquí se pausa. El vendedor, ok, mi querido trader, yo aquí ya entraría en una venta. Bien, mi querido trader, vemos que el vendedor baja, el comprador entra, el vendedor le responde, mi querido trader, el comprador también le responde y aquí el comprador entra otro poquitico más, se pausa, vendedor le responde más fuerte, el comprador le responde más fuerte, mi querido trader, se pausa, comprador entra, el vendedor le responde, comprador responde con un poco más de fuerza, mi querido trader, el vendedor baja. Se queda, comprador entra, el vendedor le responde, me forma una especie de doble techo, el vendedor sigue bajando, el comprador entra también de nuevo. Miremos aquí, mi querido trader, vemos como después de esto el vendedor entra con fuerza, mi querido trader, después de este movimiento de parte del comprador. Vamos a ver qué sucede aquí. Se pausa el comprador, entra otro poquitico, se pausa, sigue el comprador, mi querido trader. El comprador está intentando subir y llegar a este punto de acá. Aquí, pum, hace un doble techo. Creo que esta no la vamos a operar porque no me sentí cómodo analizándola. Entonces, en la siguiente, miremos a ver cómo nos va, mi querido trader. Vemos que se pausa, el vendedor entra, el comprador le responde, el vendedor responde, mi querido trader, más fuerte, el comprador responde con otro poquito de más fuerza, el vendedor entra, el comprador le responde, sigue subiendo el comprador, mi querido trader, y sigue subiendo el compradorcito, el vendedor aquí responde, mi querido trader, forma una especie de hombro, cabeza, hombro que nos indica fuerza bajista. Vamos a ver si sigue con esa fuerza, el comprador entra, aquí el comprador empieza a dominar un poco, mi querido trader, pero el vendedor baja el precio con más fuerza. Ok, mi querido trader, vemos que aquí hay fuerza por parte del vendedor. El comprador ya no quiso seguir subiendo, mi querido trader. El comprador aquí entra, pin, sigue, se pausa. El vendedor entra, el comprador aquí ya no puede entrar con más fuerza. El vendedor responde, el comprador entra, se pausa, sigue entrando el compradorcito. Sigue entrando el compradorcito, mi querido trader. Y, ok, mi querido trader, yo aquí creo que operaría en una venta, mi querido trader. No veo un comprador como tan fuerte, veo, ok, por aquí entrar en una venta. Dejemos pasar esta velita y operamos la siguiente. Ay, me quedó tener. Bueno,
Miremos aquí que el vendedor baja, sigue bajando. Cambia su velocidad. El comprador aquí le responde, se pausa. El vendedor, boom, baja el precio con muchísima más fuerza. Ok, mi querido trader. Aquí ya el vendedor ya empieza como a seguir intentando bajar el precio más abajo. Y sigue, mi querido trader. Podría decirse que puede ser una continuación bajista, ¿no? Igualmente esta no la vamos a operar. Ok, mi querido trader, vamos a ver. Vemos que aquí entra el vendedor. Sigue entrando, se pausa, el vendedor sigue entrando, el comprador aquí entra despacio, aquí empieza a entrar el comprador, entra mucho más fuerte, se pausa, sigue entrando el comprador, vendedor entra, el comprador le responde, el vendedor entra, el comprador le responde, mi querido trader. El vendedor entra, el comprador entra un poquitico, el vendedor le responde, se pausa, aquí él ya empieza a pausarse, el vendedor sigue, comprador, el vendedor le responde más fuerte, el comprador entra, el vendedor aquí le responde, el comprador le responde con mucho más fuerza, se pausa, sigue entrando el comprador, pum, para abajo el vendedor, se pausa, sigue entrando el vendedor. Ok, mi querido trader, yo aquí ya estaría pensando en dar una venta. El comprador entra, el vendedor le responde, se pausa, sigue entrando el vendedorcito. Y yo por aquí, mi querido trader, ya estoy pensando en dar en una venta. Nos rompería este patroncito que sería un 3-1. Pero bueno, miremos aquí y operamos la siguiente. No nos estresemos, no tenemos estrés. Ay, de nada, mi querido trader. En un principio vemos que hay dominio por parte del comprador, luego se pausa, entra el vendedor. El comprador entra, luego empieza a entrar el vendedor, sigue entrando el vendedor, colocando el precio para abajo. Mi querido trader, vamos a ver qué hace. El compradorcito ya aquí empieza a entrar y pum, sube el precio muy para arriba. Y después de esto, como ama el comprador, aquí el comprador pierde velocidad y baja el precio para abajo, mi querido trader. Yo operaría en una continuación bajista. Pero bueno, vamos a ver cómo nos presenta la otra vela, mi querido trader. La otra vela es comprador entra, el vendedor le vuelve a entrar, comprador entra, el vendedor le responde, comprador aquí, pum, responde fuertemente, aquí el vendedor entra, el comprador le responde fuertemente, el vendedor entra, el comprador también un poquitico, el vendedor pum, le responde con más fuerza, el comprador le vuelve a responder con más fuerza, el vendedor entra, mi querido trader, ya no entra con la misma fuerza que tenía antes. Ok, el comprador aquí entra y sigue entrando más fuerte, veo más fuerza por parte del comprador, mi querido trader. Vamos a ver si la mantiene o vamos a ver qué sucede en esta vela, mi querido trader. El vendedor aquí, pum, baja el precio muy abajo, el comprador entra, el vendedor ya no puede seguir bajando con la misma fuerza, comprador, pum, bajó con la misma fuerza que tiene acá, vamos a ver si pum, sigue bajando con la misma fuerza. Mi querido trader, aquí el comprador con 2 movimientos, 3 movimientos, hizo un gran recorrido alcista. Ok, mi querido trader, vamos a esperar. Esperemos, mi querido trader. El comprador entra. Luego el vendedor le responde fuertemente. El comprador entra aquí otro poquito, el vendedor le vuelve a responder. El vendedor sigue bajando, mi querido trader. Aquí vemos que ya baja su velocidad. Comprador entra, vendedor también, comprador le responde, vendedor le responde más fuerte, comprador, pum, sigue el precio para más arriba, vendedor entra, comprador le responde más fuerte, vendedor entra, comprador le responde más fuerte, mi querido trader. Después de la debilidad, después del cambio de velocidad del vendedor, el comprador empieza a entrar. Entonces vemos como el vendedor intenta entrar, pero el comprador está respondiendo con más fuerza, mi querido trader. Ok, mi querido trader, yo aquí ya estaría pensando en dar una compra, mi querido trader. Justo por aquí entremos en una comprita.
Y listo, mi querido trader. Bien, operamos. Operamos bien. Vamos a ver cómo termina esta velita. Y dependiendo de cómo termine esta velita. Igualmente esta va a ser la última, ¿no? Entonces vamos a marcar acá estas velitas de por acá. Y creo que nos falta una. No, no, si no, no miento. Esta es la última. Sino que creo que cerré una operación que hice por aquí. Sí, creo que esta de aquí la cerré y no me percaté. Bueno, en la siguiente veo. Vamos a ver cómo termina esta vela. Y este mercado está bonito. Me hubiera gustado mucho entrar en esta velita de aquí, porque necesito este tipo de velas, mi querido trader. Pero pues bueno, no se pudo. Entonces para una siguiente ocasión será. Ojo en este tipo de velas. Claro, bueno, aquí no estaba en la casa, así que quién sabe. Que mi querido trader, esta vez la ganamos, mi querido trader. Entonces vamos a ver en un principio si da la importancia de confiar en nuestro análisis. Ok, vimos que hasta el final el vendedor dominó, pero al final nos dio la razón el precio. Así suele pasar, mi querido trader, esto suele pasar mucho. Entonces, por eso es muy importante el control de las emociones al momento de operar. Bueno, mi querido trader, vamos a ver cómo nos fue en esta primera sesión. Vemos que aquí nos forma un patrón de Zu1, no lo vimos, y en este instante operamos en una continuación bajista, creyendo que nos iba a presentar un 3-1, pero en esta ocasión nos formó un Zu1, o sea que nos dio una vela como es como un giro nos dio. Entonces, bueno, mi querido trader, vamos a ver cómo entra aquí el vendedor. Entra el comprador, entra el vendedor, le responde. Si entra en el vendedor, el comprador ya empieza a entrar fuerte, se pausa, vendedor entra, comprador le responde fuerte, vendedor empieza a entrar, comprador aquí, vendedor entra, comprador aquí, y pum, baja el precio muy fuerte, mi querido trader. Aquí se pausa, comprador entra, vendedor le responde, comprador entra, se pausa, comprador entra, pum, baja el precio, pierde velocidad el precio, el comprador aquí ya entra, el vendedor responde, comprador entra, el vendedor ya no responde con esa misma fuerza, el comprador entra, se pausa, el vendedor aquí baja el precio, mi querido trader, y aquí, pum, va para arriba el comprador. Vimos que al vendedor le costaba bajar aquí, aquí, y aquí ya no seguía respondiendo con esa misma fuerza el vendedor. Además que esto es como una desesperación bajista. Vimos que se esperó y aquí empezó a cambiar su velocidad. Aquí también, mi querido trader, aquí ya bajaba como que con mucho de esto, pero el precio seguía bajando. O sea, eso es innegable, el precio seguía bajando. ¿Qué pasó después de esto? Podemos decir, bueno, bien, esto es una desesperación por parte del comprador, pero si fuera una desesperación por parte del comprador, aquí el vendedor nos estaría respondiendo a esto, porque a pesar de que de todo esto el vendedor siguió para abajo, pero después de esto, ¿qué pasó después de este movimiento, mi querido trader? Después de este movimiento el vendedor entró, siguió entrando, el comprador le respondía, el vendedor entra, mi querido trader, y aquí ya el comprador estaba empezando a responder y el vendedor se estaba empezando a agotar, mi querido trader. O sea, después de este movimiento yo lo menos que espero es como que el comprador siga respondiendo, y aquí el comprador me seguía respondiendo. Entonces esto quiere decir que esto era una desesperación y que el vendedor agotó su fuerza en este momento. Eso es lo que me quiere decir, mi querido trader. O sea, tenemos que estar bien pendientes. Yo me equivoqué porque esto lo vi como si fuera una desesperación por parte del comprador, y efectivamente puede ser una desesperación por parte del comprador porque no vimos que el comprador entró con esa fuerza. Pero después de esto yo necesito ver un vendedor fuerte porque el vendedor dominó toda la vela. Entonces después de este movimiento el vendedor no dominó y el comprador siguió insistiendo. O sea, el comprador siguió insistiendo. Tal vez aquí, digamos, no, el comprador no sigue insistiendo, pero el vendedor entra aquí, mira, y el comprador entra más fuerte. El vendedor entra aquí, podemos decir, ay, el comprador no siguió, pero el vendedor también perdió su fuerza y siguió el comprador. Aquí se formó una especie de doble suelo o un triple suelo si lo vemos desde otro punto de vista.
Ok, mi querido trader, yo no sé si lo ves, pero sí está un poquito claro. Vemos que el vendedor entra, el comprador también, el vendedor vuelve a entrar, sigue entrando el vendedor, el comprador le reacciona, el vendedor entra, pum, comprador le reacciona fuerte, el vendedor entra, comprador también, vendedor reacciona un poquito más fuerte, comprador entra, pum. Aquí el vendedor bajó con mucha fuerza, tenía fuerza, pero esa fuerza era muy exagerada. Comprador entra, el vendedor sigue bajando, aquí ya empezó a cambiar su fuerza, el comprador entra, vendedor baja, mejor dicho, aquí pierde su fuerza, si vemos aquí bien. El comprador entra muy fuerte, el comprador, el vendedor le responde, el comprador entra, el vendedor aquí ya no quiere bajar, el comprador le responde, se pausa, el vendedor baja, como que con esfuerzo y pum, el comprador entra muy fuerte, mi querido trader. Podemos verlo como desesperación, pero esto es una entrada fuerte, mi querido trader. La diferencia es cómo se reacciona después de esto. Ok, mi querido trader, vamos a ver esta habilidad por acá. Esta habilidad por acá es estica, ok. Sí, estica. Aquí giramos, mi querido trader. Entonces, vamos a ver. Esta no creo que sea tan difícil como que entender, ¿no? Esta no creo que sea tan difícil. Perdí dos. Si no, no, solo perdí una. Sí, solo perdí esa de allí. Ok, mi querido trader. Miremos que en un principio vemos que el vendedor entra, el comprador también, el vendedor le responde, el comprador también le responde, el vendedor entra, el comprador responde, cambia de velocidad, pum, sigue cambiando de velocidad, el vendedor entra, el comprador le responde y aquí el vendedor baja, sigue bajando, aquí ya yo dije, en pleno análisis dije que era un hombro cabeza a hombro, no nos mostraba fuerza de parte del vendedor, pero aquí el comprador empezó a responder, entonces dije, bueno, tal vez le di como que la chance del comprador, pero luego el vendedor bajó, siguió bajando, y aquí el comprador entra, sigue entrando, está cambiando de velocidad, miremos que cambia de velocidad, sigue cambiando de velocidad, vendedor entra, comprador también, vendedor le responde, el comprador entra, pum, vuelve a cambiar de velocidad, miren que está todo momento cambiando de velocidad, esto es diferente a esto, y a esto, y a esto. Un vendedor baja, comprador también, vendedor le responde y aquí el vendedor vuelve a responder y aquí ya el vendedor ya no puede, aquí el comprador ya no puede hacer nada, mi querido trader, a pesar de que hubo cierto dominio por parte del comprador, podemos decir que es un agotamiento por aparente fuerza, porque la velocidad fue disminuyendo y a pesar de que iba subiendo mal, o sea, iba subiendo con movimientos muy diferentes, eso quiere decir que está agotado. Y así, mi querido trader, por este lado. Miremos la otra, que creo que la otra fue la que no pude ver. La otra fue la que cerré. Sí, porque yo cerré una operación, creo que es esta acá. Sí, creo que esta acá, sí, esta era una continuación. Miremoslo por esta parte de acá. Ok, mi querido trader, eso fue una continuación y fue una ganancia. Vemos en un principio que el vendedor entra, sigue entrando, el comprador le responde, sigue entrando el comprador, se pausa, sigue el comprador, vendedor entra, sigue el comprador respondiendo, mi querido trader, el vendedor entra, el comprador le responde, hay un comprador fuerte. De a partir de aquí que vemos, mi querido trader, el vendedor entra, el comprador le responde, el vendedor también responde, se pausa, entra el vendedor, comprador entra, el vendedor le responde muy fuerte, el comprador entra, sigue entrando el comprador, pum, entra el vendedor, el comprador. Aquí entra, mi querido trader, se pausa, sigue entrando el comprador, pum, el vendedor entra muy fuerte. Se pausa aquí, mi querido trader. Uy, qué pena. Se pausa y el vendedor sigue por abajo. El comprador entra, el vendedor le responde, el comprador entra muy fuerte y el vendedor le responde fuertemente. Se pausa, sigue bajando, el comprador entra y el vendedor, pum, le responde muy fuerte, mi querido trader. Por esa razón yo operé en una venta. No sé si lo puedes ver. Yo creo que esto sí era fuerza por parte del comprador. Sin embargo, en un principio entró el vendedor, el comprador aquí inició con fuerza, el vendedor entra, que como que pierde un poquito de velocidad, el vendedor entra, sigue subiendo y de a partir de aquí ya no veo a un comprador competente. De a partir de los 17 segundos no veo un comprador competente porque el vendedor empezó a bajar, el comprador ya le costaba subir. Esto le costaba subir porque aquí comprador entra, vendedor también, el comprador entra también respondiéndole, pero vemos que ya su velocidad es diferente a como era antes. El vendedor entra, el comprador aquí ya le responde, pero el vendedor entra muy fuertemente.
Vemos que el único momento de fuerza que hubo por parte del comprador fue este, porque a partir de aquí el vendedor empezó a dominar y el comprador empezó a cambiar su velocidad. A pesar de que subía, le costaba mucho subir a los intentos del vendedor por bajar. Esto fue un intento del vendedor por bajar y el comprador ni siquiera superó este intento. Simplemente se pausó y aquí el vendedor entró y aquí el comprador aprovechó para entrar, pero el vendedor siguió bajando. No sé si lo puedes ver, mi querido trader. Mira este movimiento, pan, bajo para abajo, bajo para abajo. El vendedor entra fuertemente, el comprador entra, el vendedor aquí entra poquito también, el comprador aquí le responde al comprador, pero mira que ni siquiera pudo responder este movimiento, o sea, aquí simplemente cambió de velocidad, lo cual nos indica debilidad del vendedor. Aquí le responde el comprador, entra más fuerte, se pausa, sigue subiendo, y aquí el vendedor empieza a entrar más fuerte. Entonces, mi querido trader, esto es dominio por parte del vendedor. Y esta es la última velita, que en este caso sí es una compra, mi querido trader. Es un giro. Vemos que entra el comprador, el vendedor le responde, el comprador entra, el vendedor le responde. Aquí el vendedor pierde su velocidad y el comprador empieza a entrar, mi querido trader. El vendedor entra, el comprador también. El vendedor entra, el comprador le responde, mi querido trader, y aquí ya el vendedor ya no puede seguir. Esta no es mucho de explicar, entonces por eso la voy a dejar hasta aquí. Además que ya hay gente en mi casa, así que yo creo que esto es todo por hoy. Acabamos 19.31. Entonces ahorita hacemos una segunda sesión. Que tengan buen día.